Hola, bienvenidos al curso de Metodología de la Investigación. En esta ocasión veremos el módulo 5, Metodología de la Investigación Cuantitativa y Técnica de Recolección de Datos. Los métodos cuantitativos han sido los más usados por las ciencias llamadas exactas o naturales. Los cualitativos se han empleado más bien en disciplinas humanísticas, como los decíamos anteriormente. Los métodos cuantitativos, pues, de la línea de investigación son enfoques sistemáticos para la recolección, el análisis y la presentación de datos en forma numérica. Estos métodos se utilizan comúnmente en disciplinas como la estadística, la psicología, la sociología, la economía y muchas otras áreas científicas y sociales. Aquí hay algunos de los métodos cuantitativos más comunes, que son encuestas y cuestionarios, puesto que se recopilan datos a través de preguntas estructuradas que se administran a una muestra representativa de la población. Estos datos se pueden analizar cuantitativamente para identificar patrones y tendencias. También tenemos los experimentos que se manipulan. Sí, se manipulan las variables independientes para observar el efecto sobre una variable dependiente. Los experimentos cuantitativos buscan establecer relaciones causales entre variables mediante el control de factores y la aleatorización. Tenemos de igual manera el análisis de datos secundarios, que se utilizan datos recopilados pues previamente para abordar nuevas preguntas de investigación. Esto puede incluir el análisis de conjuntos de datos gubernamentales, pues bases de datos empresariales o cualquier otra fuente de datos existente. También tenemos la investigación longitudinal, que implica el estudio de una muestra pues a lo largo del tiempo para identificar patrones y cambios a lo largo de las diferencias o de las diferentes etapas. Esto permitiendo así analizar las tendencias y correlaciones temporales. También tenemos el análisis de contenido, que se examinan y cuantifican los elementos del contenido como palabras, imágenes o símbolos. Este enfoque es común en áreas como la comunicación y la lingüística. También tenemos los modelos matemáticos y estadísticos, que se utilizan en pues ecuaciones matemáticas y modelos estadísticos para representar y analizar fenómenos. Esto puede incluir modelos de regresión, análisis de varianza y otras técnicas estadísticas avanzadas. Tenemos el análisis de redes, que se utiliza para estudiar las interconexiones y relaciones entre pues diferentes entidades. De igual manera tenemos el muestreo, que es seleccionar una muestra, algo representativo de una población más grande para realizar inferencias sobre la población en su totalidad. Estudios de caso cuantitativos, que aunque los estudios de caso suelen asociarse con métodos cualitativos, también se pueden abordar pues desde una perspectiva cuantitativa, pues especialmente cuando se recopilan y se analizan datos numéricos. Es fundamental tener en cuenta pues que los investigadores eligen los métodos cuantitativos que mejor se adapten a sus preguntas de investigación y objetivos, pues además deben presentar o prestar mucha atención pues a la validez y confiabilidad de los datos recopilados para garantizar la solidez de sus respectivos hallazgos. De igual manera, la investigación cuantitativa se caracteriza por varias características claves que la distinguen de otros enfoques de investigación, como es el caso de la investigación cualitativa. Em, Medición numérica. Sí, medición numérica es una de las características pues más importantes, puesto que la investigación cuantitativa se centra en la recopilación y análisis de datos numéricos. Las variables se miden utilizando instrumentos estandarizados y los resultados se expresan en términos numéricos. Tenemos la objetividad y neutralidad, puesto que con esto se busca influir, recopilar y analizar los datos, ¿sí? Los investigadores buscan minimizar la influencia de sesgos personales y subjetividad. ¿Para qué? Para garantizar la fiabilidad de los resultados. Tenemos también el diseño estructurado, puesto que los estudios cuantitativos tienden a seguir
un diseño de investigación estructurada y formal. Esto implica la formulación de hipótesis, la identificación de variables, el diseño de instrumentos de medición y la recolección de datos en un formato estandarizado. Tenemos de igual manera la muestra representativa, que es pues cuando los investigadores utilizan muestras representativas de una población más amplia, pues a través de muestreo aleatorio simple u otros pues métodos de selección, ¿no? Tenemos el análisis estadístico. Los datos cuantitativos se analizan mediante técnicas estadísticas. Esto puede incluir análisis descriptivo, pruebas de hipótesis, análisis de regresión, sí, entre otras, pues dependiendo de la naturaleza de los datos. Tenemos generalización de los resultados. Se busca generalizar los resultados de la muestra, pues, de investigación a la población más amplia, pues, de la cual se extrajo la muestra. Tenemos la generalización, el enfoque deductivo, ¿sí? La investigación cuantitativa pues a menudo sigue un enfoque deductivo donde se prueba una hipótesis o teoría preexistente. Tenemos la estandarización de la recopilación de datos. Los datos se recopilan de manera estandarizada, pues utilizando instrumentos de medición, los cuestionarios o protocolos predefinidos. Y tenemos el empleo de muestras grandes. Los estudios cuantitativos a menudo involucran muestras grandes para aumentar la validez estadística. Entonces, estas características pues definen la esencia de la investigación cuantitativa y distinguen pues de otros enfoques. En cuanto al diseño pues de investigación cuantitativa se refiere al plano o estructura general que sigue, pues que se sigue para llevar a cabo un estudio que busca recolectar y analizar datos numéricos, ¿sí? Algunos conceptos como diseño experimental, ¿sí? Que este tipo de diseño implica manipular una o más variables independientes para observar su efecto en una variable dependiente. Se busca establecer relaciones causales y utiliza, digamos, grupos de control y experimentación. Tenemos el diseño no experimental, que a diferencia del diseño experimental, este diseño pues no experimental no implica la manipulación de variables. Se observa fenómenos tal como ocurre naturalmente. Diseño transversal, los datos se recopilan en un solo punto en el tiempo. Diseño longitudinal pues, involucra la recopilación de datos a largo tiempo. Diseño causi experimental, que es similar al diseño experimental, pero no, pues, pero sin asignación aleatoria de participantes o grupos de tratamientos. También tenemos el diseño de corte, en el cual los participantes se seleccionen en base a una característica compartida, por ejemplo, el año de nacimiento, ¿sí? Tenemos el diseño de casos y controles, que se selecciona casos, o sea, individuos con la condición de interés, y controles, individuos sin la condición. Tenemos el diseño factorial, que involucra la manipulación de datos o variables independientes. También tenemos el diseño de series temporales, que es similar al diseño longitudinal, pero con mediciones continuas y frecuentes a lo largo pues, del tiempo para analizar patrones y cambios en el comportamiento de alguna variable. Tenemos el diseño cruzado, crossover, que los participantes pues son expuestos a diferentes tratamientos en momentos diferentes. Tenemos el diseño de encuestas, que involucra la recopilación de datos a través de cuestionarios o entrevistas estructuradas. Y tenemos el diseño de panel, que es similar al diseño longitudinal, pero pues se recopilan datos de la misma muestra en momentos pues específicos. En concepto de diseño y de investigación cuantitativa se proporcionan pues un marco para planificar y llevar a cabo estos estudios que buscan cuantificar fenómenos y relaciones entre variables. La recolección de datos cuantitativo implica la recopilación de información numérica que puede ser analizada estadísticamente. Hay unas técnicas comunes de recolección de datos cuantitativos como encuestas y cuestionarios, ¿sí? Se utilizan pues preguntas estructuradas y estandarizadas para recopilar esos dichos, pues esos datos. Se trabaja también en entrevistas estructuradas, ¿sí? Pues estas se llevan a un conjunto predefinido de preguntas y respuestas. Se hace una observación sistemática en donde se registran comportamientos, eventos o fenómenos. Se hacen pruebas
y evaluaciones estandarizadas donde se utilizan, pues es para medir habilidades, conocimientos o características específicas. Se hace un registro documental, ¿sí? Como informes gubernamentales o archivos empresariales, ¿sí? Tenemos también sensores y dispositivos de medición automática. El uso de estos sensores y dispositivos permite la recopilación automática de los datos. Registro de ventas y transacciones. En ese contexto, pues en el contexto comercial, los registros de ventas y transacciones proporcionan datos cuantitativos súper importantes. Tenemos el muestreo y experimentación, la selección de una muestra representativa de una población más grande y la manipulación de variables independientes en experimentos son técnicas claves para la recopilación de los datos, entonces es importante. Tenemos el análisis de contenido cuantitativo, que se cuantifica y se analizan las características específicas. Tenemos el registro fotográfico y geografías, que son capturas de imágenes y videos, la medición videométrica, que se utiliza pues las mediciones fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y demás aspectos importantes. La toma de decisiones basada en datos cuantitativos implica utilizar informe o información numérica y análisis estadístico para respaldar la toma de decisiones, ¿sí? Entonces hay una definición de objetivos y preguntas de investigación, que es identificar claramente los objetivos y las preguntas. Se hace una utilización de métodos de recolección de datos cuantitativos, se aplican técnicas y estadísticas y análisis cuantitativos para explorar y resumir y comprender los datos recopilados. Se hace una interpretación de los resultados, se evalúan la validez y la fiabilidad, se busca patrones y tendencias. Si es relevante, pues se comparan diferentes opciones o alternativas utilizando datos cuantitativos. Para medir el impacto, se considera la incertidumbre asociada con los datos y los posibles riesgos y se comunican los resultados de manera clara y comprensible, pues a los tornados de decisión utilizando visualizaciones efectivas como las gráficas y las tablas. La investigación cuantitativa, al igual que cualquier otra pues, forma de investigación, debe llevar a cabo determinada ética. Aquí hay algunas consideraciones de ética específicas como consentimiento informado, eh, productividad y confiabilidad, manipulación de datos, tratamiento justo y equitativo, ¿sí? Eh, Protección de grupos vulnerables, integridad en la identificación, revisión ética y demás aspectos importantes. Entonces, dentro de estas éticas específicas para la investigación, la idea es que estas consideraciones sean súper fundamentales para garantizar la integridad y el respeto hacia los participantes, hacia la comunidad en la que pues, se realiza la investigación cuantitativa. Entonces, el cumplimiento de normas éticas sólidas mejora la calidad y la creatividad de la investigación. Muchas gracias por su atención.